Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos reunidos nuevamente para estudiar lo que es la palabra de Dios nuevamente en este día sábado, al comenzar el sábado, y para ver lo que sería el último bloque ya de los tiempos de la lluvia tardía. De manera que esta clase se llama clase número 24, los tiempos de la lluvia tardía, séptima parte. Repito, clase número 24, los tiempos de la lluvia tardía, séptima parte, y hoy finalizamos este bloque, como también debo decir que finalizamos ya el tema de las fiestas judías, a pesar de que no hemos visto casi absolutamente nada de las fiestas judías, y es por eso que decido terminarlo acá, porque, hermanos, tengo una serie sobre las fiestas judías. Tengo realmente una serie, y eso es una serie de 15 clases, más o menos 20 clases, donde vemos lo que son las fiestas judías y su relación con los acontecimientos del tiempo del fin. Pero, hermanos, hoy vamos a dejar acá nomás. Hemos visto algunas cosas de las fiestas judías y ya por lo menos ustedes tienen una base. Ya por lo menos ustedes pueden decir, ya sé más o menos cómo viene la mano con las 7 fiestas judías y el calendario hebreo. Habíamos visto que había un calendario civil y había un calendario religioso. Había 2 calendarios. Y nosotros hoy vamos a redondear ya, y espero que con esta clase número 24 pueda, hermanos, pueda dejarse más en claro un poquito más el tema de las fiestas judías. Y lo que hoy vamos a ver en esta noche, hermanos, lo que hoy vamos a ver tiene que ver con las estaciones. Las estaciones, todo lo que tiene que ver con las estaciones, como por ejemplo otoño, invierno, primavera y verano, lo que es básicamente las estaciones, ¿sí? Pero antes de eso, hermanos, vamos a orar. Nos ponemos de rodillas así, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos comenzando este día sábado. Amén. Sabemos que son horas sagradas, Padre. Te pedimos que perdones nuestros pecados y nos limpies de toda falta, pero que también nos sanes de toda enfermedad espiritual y física y de todo malestar que podamos tener. Y también te pido por los hermanos que nos puedan estar viendo, ya sea en directo o en diferido, y que tú puedas estar bendiciéndolos a ellos y a sus familias. Ayúdanos a entender un poco más estas cosas para saber en qué tiempo estamos viviendo y cómo debemos encarar el estudio de la Biblia. Todo esto te lo dejamos en tus manos, esperando que nos des entendimiento para poder comprender mejor estos misterios. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy vamos a terminar viendo un poquito las estaciones, porque no habíamos hablado de ese tema. Y vamos a repasar la clase pasada, viendo un poquito ahora lo que son las estaciones. Nosotros habíamos visto que hay 2 calendarios. Tenemos el calendario civil o agrícola y tenemos el calendario religioso. El calendario religioso sería con el primer mes, que es Nisan o Aviv. Nisan o Aviv sería marzo-abril. Después le sigue Iyar o Sib, que sería abril y mayo. Después Sivan, que es mayo y junio. Después Tamuz, que es junio y julio. Después Ab, que es julio y agosto. Después Elul, que es septiembre, agosto y septiembre. Después tenemos Tisri, que sería septiembre-octubre. Después tenemos Esban o Bul, que sería octubre-noviembre. Después tenemos Kislev, que sería noviembre-diciembre. Después tenemos Tebet, que sería diciembre-enero. Y después tenemos Sebat, que sería enero-febrero. Y por último, Adar, que sería febrero o marzo. Y en algunos casos, cada tantos años, se agregaba un 13º mes que se llama Beadar o segundo Adar. Pero eso se daba cada un ciclo después, que ahora no lo vamos a explicar, sino cuando veamos
el tema de las fiestas judías. A veces se agregaba un 13º mes que se llamaba Beadar o segundo Adar. O sea que si yo tomo el calendario religioso sería Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisri, Esban, Kislev, Tebet, Sebat y Adar. Pero si yo tomo el calendario agrícola, ¿cuándo comenzaba el año desde el punto de vista civil y agrícola? ¿En qué mes? Comenzaba, hermanos, ¿en cuál? En Tisri, exactamente, en octubre. Entonces, si yo lo cuento desde el punto de vista agrícola o civil, sería Tisri, Esban, Kislev, Tebet, Sebat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab y Elul. Y estaría finalizando en Elul. Entonces, dentro de todo ese año que nosotros estamos viendo, de 12 meses, nosotros conocemos que hay 4 estaciones. Y como estaríamos contando y comenzando con el año agrícola o civil, que es el año de las cosechas, por eso es que lo tomamos como agrícola o civil, porque vamos a tener en cuenta las cosechas, estaríamos comenzando en Tisri. Exactamente, porque cae la lluvia temprana para la siembra y comienza el año civil agrícola. Entonces tendríamos el mes séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, y después tendríamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. O sea que todo el año estaría dividido del 7 al 12, ahí sería la mitad del 7 al 12 y después del primero al sexto. Entonces aquí yo he puesto, hermanos, básicamente en el pizarrón tenemos las 4 estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Y ahora va cerrando un poco más en esta clase el concepto, noten, porque ustedes ¿qué conocían? Conocían la estación de otoño, que es la estación de las lluvias tempranas, y conocían la estación de primavera, que era la estación de las lluvias tardías. Pero lo que no recordaban bien es que entre otoño y primavera hay una estación que se llama ¿cómo? Invierno. Se llama invierno. Y por eso es que en esta clase va a cerrar un poco más y van a tener en claro el año agrícola y civil, y les va a cerrar un poco más cómo se condiciona y cómo se relaciona con los acontecimientos del fin. Ahora bien, en toda esta estación, hermanos, en el otoño, en la primera parte del otoño caía la lluvia temprana. En la primera parte del otoño caía la lluvia temprana. Y en la primera parte de la estación de primavera caía la lluvia tardía. ¿Se va entendiendo, hermanos? Vuelvo a repetir. En la primera parte de la estación de otoño caía la lluvia temprana. Y en la primera parte de la estación de primavera caía la lluvia tardía. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Sin embargo, hay un problema con la tierra de Medio Oriente, hermanos. Y es que no es como Norteamérica y Sudamérica. Nosotros acá conocemos 4 estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Y a pesar de que para ellos podemos aplicarles las 4 estaciones, por la condición topográfica de la tierra de Medio Oriente y sobre todo de la tierra de Palestina, en realidad para ellos solamente, hermanos, hay 2 estaciones: el invierno y el verano. Exactamente. Y en realidad para la Biblia, como la Biblia fue escrita en esa zona, toda la zona de Medio Oriente y toda la zona de la tierra del Edén antiguo, en esas tierras se conoce básicamente, hermanos, bíblicamente, como el invierno y el verano y el invierno. Pero de a poquito vamos ingresando en este tema, hermanos. Y ahora noten. Pero las
caían en otoño y en primavera. Las lluvias importantes, hermanos, caían en otoño y en primavera. Pero ¿a dónde dice la Biblia otoño y primavera? Entonces, aquí es muy importante que sepamos que las lluvias importantes caían al principio del otoño y al principio de la primavera. Eso es importante que vayamos teniendo en cuenta, y yo voy a pedir que los hermanos que están escuchando estas clases, por favor, tomen nota, porque lo que importa es el calendario hebreo, no el calendario maya, no el calendario azteca, no el calendario inca, no el calendario chino, no el calendario maya, etcétera, etcétera, sino el calendario hebreo. Pero es interesante que para la Biblia y para la tierra de Israel solamente existía el verano y el invierno. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Y conste que solamente doy esta clase y terminamos. Y paramos acá. Ya van a ver, hermanos, cuando yo dé toda una serie sobre las fiestas judías, que yo he profundizado ese tema y es impresionante lo que nos enseñan las fiestas judías. Pero vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia con respecto a las estaciones, para que no hablemos nosotros y sea solo lo que nosotros digamos, sino que vamos a ir a la Sagrada Escritura. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19, rapidito, hermanos. Vamos al libro del Génesis, capítulo 1, y versículo 14 al 19, que dice lo siguiente, y por favor presten atención. Y dijo Dios: sean las lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Bueno, después van a ver que el original en realidad da a entender como que la palabra estaciones es para las fiestas. Sean para las fiestas. Y no me quiero adelantar, hermanos, porque ustedes se van a entusiasmar. ¿Ustedes qué saben de memoria de Daniel 7:25? ¿Qué dice? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Saben lo que dice el original hebreo? Pensará en cambiar las fiestas y la ley. Las verdaderas fiestas judías del correcto calendario hebreo fueron cambiadas por la Iglesia Católica. Y por eso, hermanos, en el tiempo del fin, se ha cambiado la ley de Dios, que es lo primordial, y se cambiaron las fiestas proféticas. Después vamos a entrar a ver en profundidad lo que son las fiestas judías y por qué, por culpa de la Iglesia Católica, no estamos teniendo en cuenta el calendario hebreo para entender qué cumplimiento profético se va a dar con las fiestas del tiempo del fin. Pero eso es cuando algún día veamos, hermanos, lo que tiene que ver con la serie de las fiestas judías. Volviendo al tema. Y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Versículo 17. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y podríamos leer también el 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Pero volvamos, hermanos, al versículo número 14. ¿Qué dice la última parte del versículo número 14? Y sean por señales y para las estaciones o fiestas y para días y años. Hay fiestas que tienen que ver con estaciones y también hay estaciones.
Pero sigamos leyendo para que podamos entender. Vamos al Salmo 74, versículos 16 y 17. Salmo 74, versículos 16 y 17. Vayan tomando nota del fundamento bíblico y de los razonamientos que vamos haciendo nosotros. Salmo 74, versículos 16 y 17. Por favor, presten atención lo que dice ahí. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú aparejaste la luna y el sol, lo mismo que decía Génesis. Tú estableciste todos los términos de la tierra. Y ahora noten, el verano y el invierno, tú los formaste. Solamente hace mención de dos estaciones, ¿no? Solamente hace mención de dos estaciones y ese era el punto al cual quería llegar yo. El verano y el invierno tú los formaste y solamente está hablando del verano y del invierno. Y nosotros acá estamos viendo, hermanos, hemos hecho una división como la que tenemos nosotros para que podamos tenerla en cuenta. Otoño, invierno, primavera y verano. Pero volvamos al repaso, hermanos. Noten, al principio del otoño caían las lluvias tempranas. Al principio de la primavera caían las lluvias tardías. Pero noten que entre el otoño y la primavera estaba el invierno, que era muy frío y muy lluvioso y muy húmedo. Pero ahora noten, después venía el verano. ¿Y saben lo que es el verano, hermanos? ¿Saben lo que es el verano? Es el tiempo de la siega. Cuando la higuera brota, sabéis que el verano está cerca. Algún día les voy a enseñar qué significa eso. Pasó el verano, pasó la siega y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Pero noten, hermanos, el verano es el tiempo ya de la siega y del fin del tiempo de gracia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora simplemente estamos redondeando en esta última clase de este bloque para que ustedes tengan una idea más o menos de que las estaciones tienen su significado. Pero básicamente la Biblia habla de 2, no de 4. Nosotros conocemos otoño, invierno, primavera, verano, pero para la Biblia solamente hay verano e invierno. Por eso dice el Salmo 74, 17, tú estableciste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. ¿Y qué pasó con el otoño y la primavera? Es que para Dios básicamente existe el verano y el invierno. Nada más que, bueno, en otras partes de la tierra nosotros podemos conocer el otoño por los equinoccios, el invierno por los solsticios, la primavera por los equinoccios y el verano también por los solsticios, que eso vamos a explicar después. Eso es merengue familiar, pero eso lo vamos a explicar después. Pero básicamente te habla del verano y del invierno. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. En Génesis capítulo 8, por eso es que estas clases son un poco largas, hermanos. Vamos a ir a Génesis capítulo 8 a ver qué dice. Presten atención. En Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22, noten lo que dice ahí. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Y ahora noten lo que dice el versículo 22, hermanos. Todavía serán todos los tiempos de la tierra. Todos. Todavía serán todos los tiempos de la tierra.
La sementera para sembrar y la siega. Siembra y siega. Y el frío y el calor. El verano y el invierno. El día y la noche no cesarán. O sea que, hermanos, se habla del verano y del invierno. Se habla del verano y del invierno. Con referencia de que siempre iban a existir. Siempre iban a existir el verano y el invierno. Pero habla de 2, no de 4. Sin embargo, nosotros no tenemos problema. Lo dividimos, según los estudios científicos, al año hebreo, también en 4 estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Pero por favor, concéntrense porque no se están concentrando. Y presten atención. En realidad, hermanos, nosotros tenemos que desde acá, miren al pizarrón, desde acá más o menos, hasta acá, podríamos decir que es el invierno. Y desde acá, más o menos, redondeando, sería el verano. O sea que el invierno abarcaría gran parte, hermanos, de lo que es las tierras bíblicas y el calendario para aplicarlo a la tierra bíblica. Entonces, básicamente habría 2 estaciones según la Biblia: invierno y verano. Y la Biblia lo cuenta casi a todo esto como invierno. Y después que pasaba el primer mes de primavera, que era Nisan o Aviv, presten atención, miren acá, chicos. Después de que pasaba el primer mes, que era Nisan o Aviv, ya venía el verano, hermanos. ¿Y saben lo que pasaba en el verano? Era el tiempo de la siega y todo se empezaba a secar y todo empezaba a morir. Y se segaba lo que se había sembrado, se recogía lo que se había sembrado, se cosechaba y se amontonaba lo que se había sembrado y el resto moría. Toda la vegetación moría en verano. Se salvaba solamente el fruto que había sido cosechado. Entonces nosotros tenemos, queridos hermanos, tenemos las 4 estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Pero para la Biblia, para la tierra prometida, para los judíos, era solamente invierno y verano. Entonces, eso es lo que tiene que ver, queridos hermanos, con las estaciones de la tierra prometida. Hay 2, invierno y verano, y ahí las están viendo. Pareciera ser que es más abarcante el invierno, hermanos. Y ahora yo voy a leer, vamos a ir al Diccionario Bíblico Adventista, página 892. En el Diccionario Bíblico Adventista, página 892, dice esto, y por supuesto ustedes pueden leer todo. Yo voy a leer un poquito nada más. Dice así: como consecuencia, dice el Diccionario Bíblico Adventista, página 892, como consecuencia hay solo 2 estaciones en Palestina: una seca en verano y una húmeda en invierno. Sin embargo, estas no se pueden comparar plenamente con los veranos y los inviernos europeos o norteamericanos. El verano en Palestina es tan cálido y seco y sin lluvias desde junio a septiembre, que toda la vegetación se marchita y todo el país da la apariencia de ser un desierto muerto. Los que nunca han estado en Palestina durante la estación lluviosa y que ven el país por primera vez al fin del verano, no pueden creer que la tierra produzca algo, con excepción de las zonas de riego. Sin embargo, después que comienzan las lluvias, el paisaje se transforma completamente. Todo el país surge a la vida de repente y de cada grieta del suelo aparecen flores, y el pasto parduzco se vuelve verde y lozano con una velocidad increíble.
La lluvia temprana, mencionada con tanta frecuencia en la Biblia, se produce a fines de octubre o noviembre. Se produce a fines de octubre o en noviembre y ablanda el suelo lo suficiente como para que los agricultores puedan ararlo y sembrar sus campos. Son comparativamente ligeras, pero hacia fines de diciembre comienzan las precipitaciones más fuertes, que generalmente alcanzan su máximo en enero. El agua penetra profundamente en el suelo y hace crecer los cultivos, pero una buena cosecha depende de la cantidad correcta y la oportunidad de la lluvia tardía, también mencionada con frecuencia en la Biblia. Las últimas lluvias de la estación se producen en marzo y comienzos de abril y favorecen la maduración de los granos. Si en los últimos meses de lluvia estas son escasas, puede haber cosechas pobres, aun cuando las lluvias tempranas hayan sido abundantes. Entonces, la página 892 del Diccionario Bíblico Adventista te dice que hay verano, invierno, invierno y verano, y la Biblia también. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles en esta noche. Tenemos el calendario hebreo acá. Otoño, invierno, primavera y verano, pero dividida solamente en dos, que sería invierno y verano, para que nosotros más o menos podamos entender un poco más cómo se dividen. Es clarito también y concuerda perfectamente con lo que dice el diccionario. Ahora bien, hermanos, nosotros tenemos que repasar bien esto y tenemos que entender, porque en octubre, noviembre estaban descendiendo primeramente ya las lluvias tempranas, las lluvias otoñales, que serían las primeras lluvias de otoño, que sería octubre, noviembre. Y en el primer mes, ¿cómo les puedo decir, hermanos? Y en el mes de Nisan o Aviv, en la primera parte de Nisan o Aviv, que sería marzo o abril, estaban descendiendo las lluvias tardías. La primera parte de las lluvias tardías, las lluvias primaverales para el tiempo de marzo a abril. Entonces, hermanos, en el mes de Nisan comienzan a descender las lluvias tardías, pero ya después en el mes de Iyar y Sivan ya no descienden lluvia tardía, pero quedaba abierta la posibilidad de que descienda. Por eso es que yo quiero aclarar algo que no había aclarado en las clases anteriores. La lluvia tardía espiritual del Espíritu cae para Pentecostés en los meses de mayo, junio. Pero la lluvia tardía literal de agua literal comienza a caer en marzo, abril. Entonces, si la lluvia tardía literal de agua literal comienza a descender en marzo, abril, ¿por qué es que la lluvia tardía espiritual va a descender en el tercer mes del calendario religioso? ¿Por qué? Porque Dios espera hasta el último de la estación primaveral. Porque si nosotros comenzamos contando desde el calendario religioso, que comienza con Nisan, el primer mes sería Nisan, el segundo sería Iyar y el tercero sería Sivan. Pero resulta que las lluvias tempranas comienzan a descender en Nisan, o sea, en marzo-abril. ¿Pero por qué? Perdón, la lluvia tardía comienza a descender en marzo-abril, o sea, comienza a descender en Nisan. Pero ¿por qué entonces la lluvia tardía espiritual en la época apostólica no ha descendido en marzo-abril? ¿Saben por qué, hermanos? Ha descendido en Sivan porque todavía estaba en primavera, y en primavera era todavía estación para que desciendan lluvias primaverales. Y si era estación para que desciendan lluvias primaverales,
Dios ha esperado hasta el último de la estación primaveral, o sea, hasta Sivan, pero ya hasta lo último, cuando ya casi no descienden lluvias, para dar justo ahí y en la fiesta de Pentecostés el descenso de la potencia del Espíritu Santo para que los apóstoles reciban la tercera fase de lo que es una lluvia, que es ya la potencia. O sea que la lluvia tardía literal, de agua literal, desciende en marzo-abril, pero la lluvia tardía espiritual desciende siempre más o menos por la fecha de Pentecostés, en el tercer mes, que es el mes de Sivan, que sería mayo-junio. ¿Se logró entender ese concepto? Bueno, eso yo quería aclararlo porque a veces, muchas veces, se olvidan y no nos terminamos acordando. Pero es muy importante, hermanos, para nosotros, si bien es cierto, hemos comenzado estudiando lo que es el calendario, hermanos, el calendario hebreo desde el punto de vista civil y agrícola, nosotros tenemos que entender que también está el calendario hebreo desde el punto de vista religioso, que es para las fiestas. Y ahí estaría comenzando en Nisan. Y noten qué interesante, hermanos, que Nisan, Iyar y Sivan son los 3 meses de la estación de primavera. Y de esos 3 meses, en el primer mes, que es Nisan o Aviv, se celebran 3 fiestas básicamente, que son Pascua, primicias, o bueno, podemos decir Pascua, ácimos y primicias. Pascua, ácimos y primicias. Y después pasamos por el segundo mes contando las semanas y estaríamos llegando al tercer mes, que es el mes de Sivan, que es cuando cae el día de Pentecostés. Ahora noten cómo la Iglesia Católica ha cambiado las fiestas y les ha cambiado el nombre y ha escondido el nombre de la fiesta porque pensaría en cambiar las fiestas y la ley. Entonces llegamos al tercer mes y en el tercer mes se cumple la última fiesta de primavera, que es el Pentecostés. O sea que en Sivan, mayo-junio, repito, en Sivan, mayo-junio se estaría cumpliendo la fiesta de Pentecostés. Y la Iglesia Católica ha cambiado todo. Ellos le llaman, por ejemplo, Domingo de Pascua. ¿Qué domingo de Pascua si Cristo murió un viernes? ¿Y a qué día le llaman día de resurrección? Cuando el día de resurrección, hermanos, fue el día en que se festeja, hermanos, Gavilla Mecida. Ese es el día verdadero de la resurrección, es el día de la Gavilla Mecida. Y todo eso está cambiado el orden por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ya lo decía Daniel 7:25, pensará en cambiar las fiestas y la ley. Y ya van a ver cuando algún día estudiemos lo que son las fiestas judías. Por eso, las fiestas de la Iglesia Católica no tienen nada que ver con las fiestas bíblicas. Están cambiadas de nombre y de orden. Entonces, hermanos, es muy importante para nosotros, si bien es cierto en esta clase estamos viendo el calendario agrícola o civil, que comienza con Tisri, es muy importante ver cómo comienza el calendario religioso con Nisan. Nisan, Iyar y Sivan. Nisan, marzo-abril, Iyar, abril-mayo, y Sivan, mayo-junio. Entonces, hermanos, eso es básicamente lo que tenemos que decir con respecto a las estaciones de verano e invierno según la Biblia y según el calendario hebreo. Y el verano, acuérdense siempre de esto, el verano es el tiempo de la siega, que es el tiempo del fin del tiempo de gracia, cuando todo se seca, menos lo que va a ser recogido para ser llevado, y es el tiempo de la segunda venida de Cristo. El verano es el tiempo del fin del tiempo de gracia y es el tiempo de la segunda venida de Cristo.
Pero ahora noten, mis queridos hermanos, nosotros tenemos acá que el invierno lo contamos desde las primeras lluvias tempranas. El invierno lo contamos desde las primeras lluvias tempranas básicamente hasta que cuenta, hermanos, las primeras lluvias tardías. ¿Y de dónde saco eso yo? Sigamos viendo, hermanos. Vamos a ir al libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Por eso es que estas clases son un poco largas, hermanos. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo número 11 al 13. Podemos leer desde el 10 para introducirnos mejor. Cantares, capítulo 2, versículo 10 al 13 dice lo siguiente. A ver qué dice, hermanos. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Vamos a tratar de centrarnos en lo que dice la Biblia. Y teniendo en cuenta que hay solamente dos estaciones, verano e invierno, invierno y verano. Solamente dos. Noten lo que dice, hermanos, el versículo 11. Porque he aquí, ha pasado el invierno. Ya ha pasado el invierno. Hace mudado la lluvia. Hace mudado. La lluvia se fue. ¿Cuál lluvia? Note. La lluvia de todo el invierno. Había el principio de las lluvias tempranas. Estaba el tiempo lluvioso del invierno. ¿Y qué era la última lluvia que quedaba ya? La que venía antes de la siega, porque hay una lluvia que viene antes de la siega, que son ¿qué? La lluvia tardía. Entonces, la última lluvia que dice que se fue, hermanos, ¿saben cuál es? La lluvia tardía. Y la lluvia tardía se daba antes de la cosecha. La lluvia tardía hacía reverdecer todos los campos para que comience esa fase primaveral. Y noten, porque he aquí, ha pasado el invierno, ya ha pasado el invierno, hace mudado, la lluvia se fue. La última lluvia que era la lluvia tardía que daba inicio a la siega. Y noten cómo ahora muestra que comienza ese tiempo primaveral. Noten, hanse mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción es venido. ¿Saben por qué dice el tiempo de la canción? Porque el tiempo de la alegría y el tiempo en que los peregrinos se juntaban, hermanos, para festejar la Pascua, los panes ácimos, la gavilla mecida, o sea, las primicias, y las fiestas de las semanas para llegar al Pentecostés. Era cuando se juntaban todos los peregrinos en la tierra deseable. Por eso noten lo que dice. Porque aquí ha pasado el invierno, hace mudado, la lluvia se fue, hanse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido, y en nuestro país, porque así se cuentan las cosas en nuestro país, se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía y hermosa mía, y vente. Ahora volvamos al versículo 12. Hanse mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción es venido. ¿Y por qué dice, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola? ¿Cuándo se oía la voz de la tórtola, hermanos? Vamos a Jeremías 8:7. Es un tipo de pájaro, hermanos. En Jeremías capítulo 8, versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, el tiempo de las estaciones. Y la tórtola y la grulla y la golondrina
guardan el tiempo de su venida. ¿Cuándo venían a su país? En el tiempo ese, hermanos, cuando ya comenzaba la primavera. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Entonces, hermanos, el libro del Cantar de los Cantares te cuenta cómo pasa el invierno, este invierno que abarca las últimas lluvias, que son las tardías, y ya viene la siega, hermanos. Porque te lo comprime y te cuenta solamente 2 estaciones, solamente 2 estaciones. Entonces, hermanos, habíamos visto que dentro de lo que es el calendario religioso, hermanos, que comienza en Nisan, cuando lo tomamos desde el punto de vista religioso, habíamos visto, hermanos, que venía primeramente la primera cosecha, que era la de cebada. ¿Y cuándo se daba la primera cosecha de cebada o de la gavilla de cebada? El 16 de Nisan, exactamente. Se daba específicamente, hermanos, el 16 de Nisan. ¿Y por qué lo habíamos visto eso? Vamos a Ruth 1:22 para repasar. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Si nosotros vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 22, vamos a notar lo siguiente. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente, y presten atención. Así volvió Noemí y Ruth moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, en el principio de la siega de las cebadas. Y lo primero que se menciona, hermanos, es el principio de la siega de las cebadas. Y estamos repasando lo de la clase anterior, hermanos, cuando comenzaba, hermanos, en el primer mes, la primera cosecha. ¿Sí? Cómo la lluvia tardía había preparado ya el terreno para la siega. Y la siega comenzaba con cebada y trigo, cebada y trigo, cebada y trigo. ¿Se acuerdan? Entonces repasemos un poquito más. Había en Israel entonces el comienzo del tiempo de la siega de la cebada. ¿Con qué se comenzaba? Con la cebada. Repasemos en Deuteronomio 16:9, que eso es importante para mí que queden claro. Deuteronomio 16:9. En Deuteronomio 16:9 decía: 7 semanas te contarás desde que comenzare la hoz en las mieses, comenzarás a contarte las 7 semanas. ¿Y con qué mies se comenzaba a cegar? Con la cebada, con la cebada. Y la otra, ¿con qué era, hermanos? Era con el trigo. Si nosotros vamos a Éxodo 34:22, habíamos visto en Éxodo 34:22 que dice: y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año, que eso es ya tabernáculos. Pero ¿qué otros textos más había, hermanos, que te muestran que hay cebada, trigo, cebada, trigo, cebada, trigo? Por ejemplo, vamos a ver Éxodo 9. Por toda esa zona, por toda la zona, incluyendo Egipto. En Éxodo capítulo 9, en Éxodo capítulo 9, versículo 29, 31 y 32. En Éxodo capítulo 9, versículo 29, 31 y 32 dice: y respondióle Moisés: en saliendo yo de la ciudad extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra.
Bien claro la plaga de castigo que estaba cayendo sobre Faraón y Egipto. Pero noten lo que dice el versículo 31 y 32, lo que pasa en esa zona, hermanos. El lino, pues, y la cebada fueron heridos. Presten atención, yo sé que canso con esto, hermanos, pero prefiero cansarlos y lo mismo saber que tengo la satisfacción de que ustedes toman nota. El lino, pues, y la cebada fueron heridos porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron heridos porque eran tardíos. ¿Qué viene después? El trigo. Por supuesto, se dice cebada y trigo, pero junto con la cebada hay otros cereales y con el trigo hay otros cereales que después lo vamos a ver cuando veamos la fiesta judía. Pero básicamente cebada y trigo era lo importante. ¿Pero qué son tardíos después? El trigo. Cebada, trigo, cebada, trigo, cebada, trigo. Ya van a ver, hermanos, cuando estudiemos las fiestas judías. ¿Qué otro texto nos muestra que hay algo que va a un periodo desde la cebada hasta el trigo? Ruth 2, vamos a Ruth 2, hermanos. Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2. En Ruth capítulo 2, versículo 21 al 23 dice: y Ruth Moabita dijo: a más de esto me ha dicho, júntate con mis criados hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Y estuvo pues junta con las mozas de Booz, espigando hasta que la siega de las cebadas y la de los trigos fue acabada, mas con su suegra habitó. Primero cegada, siega de cebada primero, siega de cebada primero y después siega del trigo. Vemos otro, segunda de Samuel 21, y esto quiero explicar, segunda de Samuel 21. En segunda de Samuel capítulo 21, dice el versículo 9, 10 y 14. Dice así: y entrególos en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega. O sea que en Israel hay un tiempo, hermanos, que se llama el tiempo de la siega. Pero dentro de la siega, dentro de lo que se llama la siega, están los primeros días. Y en esos primeros días te explica la Biblia con detalle que es en el de la siega de las cebadas. Cuando llega la siega a Israel, los primeros días de la siega, ¿qué se siega? Cebada. Ahora noten. Y tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco, tendióselo sobre un peñasco desde el principio de la siega, o sea, desde la cebada, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se asentase sobre ellos de día, ni bestia del campo de noche. Ahora, noten el versículo 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y después se aplacó Dios con la tierra. ¿Por qué? Porque resulta que no llovía. Dios estaba castigando esa zona porque no llovía. Y cuando los han ahorcado a esa gente, Dios se aplacó con la tierra y llovió. Por eso dice que esta mujer, Rispa, hija de Aja, se quedó, y noten, y aquí quiero llegar, noten. ¿Cuándo era el principio de la siega de la cebada? Entonces vamos acá, este es el mes de Nisan, ¿verdad? Entonces, Rispa, hija de Aja, ¿qué hizo? Noten. Aquí ponemos nosotros, por ejemplo, aquí está el principio de la siega de la cebada. Comienza ella hasta que llovió agua del cielo. Pero noten que ya estamos en tiempo de lluvia
Tardía literal, de agua literal. De aquí para adelante ya no hay más lluvia tardía de agua literal. ¿Cuándo vuelve a llover agua del cielo? Acá. ¿Y qué es acá? ¿La lluvia qué? Entonces los estudiosos están divididos y dicen así: Rispa, hija de Aja, ha cuidado todo esto, ha cuidado hasta que volvió a empezar el año agrícola y descendió la lluvia temprana. ¿Pero puede ser eso? Puede ser, pero para mí no. ¿Por qué? Porque no van a esperar desde acá 6 o 7 meses más, medio año más para que Dios se aplaque. Si supone que Dios se aplacó, no va a esperar hasta la próxima estación porque sería natural. Si Dios se aplacó de la tierra y dice que hasta que llovió agua del suelo, dice que Dios se aplacó, entonces Dios lo que tiene que haber hecho es desde acá hasta el mes de Sivan, acá en algún momento tiene que haber mandado lluvia. Dios ha hecho un milagro, mandó lluvia cuando no correspondía que caiga. Porque si después Dios volvió a dar lluvia y empezó con la lluvia temprana de nuevo entonces, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está el aplacamiento? Dios tiene que haber dado lluvia acá en algún momento, y esa duda deja el comentario bíblico, ¿no? La deja ahí por si acaso para que los estudiosos se den cuenta, hasta que llovió el suelo. Ahora, noten otra cosa. Si dice que Rispa, hija de Aja, cuidó los cadáveres hasta que llovió agua del cielo, noten, ¿qué va a estar cuidando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meses ya los cadáveres van a estar hueso. Deja un cadáver ahí 7 meses. Si uno lo deja de un día para el otro en un velorio, ¿y qué se siente? Mal olor. En un día. 7 meses estuvo cuidando hasta que volvieron a descender de nuevo las lluvias tempranas. Entonces hay una posibilidad de que Dios haya dado lluvia precisamente hasta el límite de lo que es la estación primaveral, hasta el mes de Sivan, que es justo la fecha de Pentecostés. Porque se aplacó Dios con la tierra. Entonces Dios puede haberla dado acá, hermanos, justo para la fecha de Pentecostés, demostrando de que Dios puede dar lluvia dentro de la estación primaveral, pero ya yendo al último tiempo de la estación de primaveral, o sea, pasando por Iyar y llegando a Sivan. ¿Se va entendiendo, hermanos? Me cuesta mucho explicar esto, pero me imagino que ustedes lo están extendiendo, hermano. Por eso es que nos estamos tardando en la explicación de esta clase. Y aparte te habla del tiempo de que estaban en el tiempo de la cebada y que ellos habían sido muertos en ese tiempo, en el comienzo de la siega, que es cuando la cebada, digamos, más lógico. Es más lógico, claro. Faltaban esas lluvias tardías. Que faltaban las lluvias tardías, que después viene lo del trigo, exactamente, sí. No podemos esperar 7 meses. ¿Qué va a hacer de eso? ¿Qué? ¿Cuidando 7 meses cadáveres ahí? Porque sepultaron y el Señor fue propicio, pero sepultaron. ¿Y qué van a estar como 7 meses sin ser sepultado? Van a estar hueso. Bueno, esto te demuestra que estas aguas del cielo, hasta que descendieron lluvias del cielo y agua del cielo, posiblemente puede ser que Dios lo haya dado fuera del tiempo, pero en la estación primaveral, hasta el mes de Sivan. Hay una posibilidad. Ahora, los otros estudiosos están divididos y dicen, no, puede ser que ha esperado hasta las lluvias otoñales, las lluvias tempranas. Puede ser, todo puede ser, hermano, pero para mí hay un misterio acá, hay algo sugestivo. Si Dios se aplacó, entonces ¿por qué lo ha dejado hasta la estación que viene? ¿Por qué no se aplaca ahora? Porque era lo normal, no se aplacó porque era lo normal que después caiga la lluvia temprana. Claro. Entonces, hermanos, el comienzo de la cebada nosotros lo podemos verificar en Ruth capítulo 1 versículo 22, Deuteronomio 16, 9 y Levítico capítulo 23 versículo 9 al 15.
el comienzo de la siega del trigo como un solo día en que se ofrecía y se comenzaba a sacar la siega del trigo. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Job capítulo 5, versículos 26 y 27, Éxodo 34, 22, Hechos 20, 16, Proverbios 26, 1. Y el proceso ya, desde la cebada hasta el trigo, como un proceso que te lo cuenta la Biblia, lo podemos ver en Éxodo 9, 29, 31 y 32, segunda de Samuel 21, 9, 10 y 14, y Ruth capítulo 2, versículo 21 al 23. Entonces en esta noche, hermanos, hemos conocido el calendario hebreo, si lo tomamos como civil o si lo tomamos como religioso. Si lo tomamos como civil, comienza en Tisri. Si lo tomamos como religioso, comienza en Nisan. Entonces ustedes ya no pueden decir, ay, no sabemos lo que es el calendario hebreo ni la fiesta judía. Es muy fácil, hermanos. Ya conocen el calendario hebreo. Si le dicen, quiero saber el calendario civil, ya saben cuándo comienza y cuándo termina. Si quieren saber el calendario religioso, ya saben cuándo comienza y cuándo termina. Y ya saben cuáles son las 7 fiestas judías. Y ustedes saben que las primeras 3 fiestas se dan en Nisan, la fiesta media se da en Sivan y las otras 3 se dan en Tisri. ¿Es tan difícil de entender? Y se acuerdan que cuando habíamos comenzado este bloque de 7 clases, parecía que no se iba a entender. Así también va a suceder cuando yo dé, hermanos, toda la serie de las fiestas judías. Y ahí vamos a explicar qué significa el sacrificio que se daba en ese tiempo, qué significaba el pan sin levadura, qué significaba el pan con levadura, qué se daba en ese día. Pero ahora estamos viendo, hermanos, esto es básicamente lo que yo quería mostrarle con respecto a las estaciones allá en la tierra deseable, en la tierra de Israel. Hay básicamente 2 estaciones según la Biblia y según el Diccionario Bíblico Adventista, página 892. Y nosotros estamos viendo, hermanos, que todo esto, hermanos, era un periodo que nosotros podemos ver de desarrollo. Y ya después venía la siega y el verano. Y el verano era tiempo de siega y tiempo de sequedad y tiempo de muerte. Y cuando estudiemos, hermanos, las fiestas judías, vamos a aplicar las estaciones. ¿Qué significan las estaciones? Pero momentáneamente nosotros dejamos ahí. Yo los quería dejar con este estudio, hermanos, y ojalá que podamos meditar y entender que cuando descienda la lluvia tardía en la iglesia adventista del séptimo día, va a estar relacionada quizás nadie sabe, no lo sabemos, pero quizás con la fecha de Pentecostés, mayo, junio. Y dentro de la estación primaveral, que es el mes de Nisan, Iyar y Sivan. Porque la lluvia tardía literal, de agua literal, comienza en Nisan, comienza en marzo, abril. Pero la lluvia tardía espiritual de la potencia del Espíritu se la da casi al final, para la fecha de Pentecostés, en el tercer mes, que es el mes de Sivan, mayo, junio. Y así, hermanos, redondeamos esta clase de esta noche y dejamos acá nomás para empezar un próximo bloque. Si Dios quiere, mañana empezamos un nuevo bloque. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado una clase más. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, y que nosotros podamos entender cada vez mejor estos temas. Perdona nuestros pecados, permítenos participar en la proclamación del mensaje del tercer ángel, cuando éste crezca hasta convertirse en un fuerte clamor. Y todo esto, Padre, te lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.